¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Católicos Manía. Ya saben, no olviden suscribirse a nuestro canal si les gusta nuestro contenido. Y vamos a hablar de la confirmación. La confirmación sería el segundo sacramento de iniciación cristiana. Precisamente hablábamos en otro video del bautismo. Hoy tocaría hablar de la confirmación. Como dije ya, el segundo sacramento de iniciación cristiana. Importante porque el gesto principal de la confirmación en este caso es la imposición de manos. Decíamos en el capítulo que hablábamos del bautismo que los sacramentos son signos visibles que nos dan la gracia santificante, la gracia divina. El signo visible por excelencia de la confirmación es la imposición de manos. ¿Ok? Entonces ya aquí hay que buscar el sentido de la imposición de manos dentro de la tradición bíblica. En la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, la función del Espíritu Santo era para personas muy concretas, el rey, el profeta, y se daba entonces como esta transmisión de uno a otro, ¿verdad? Aquel que tenía la máxima autoridad a aquel que venía a delegarlo. Vemos en los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que le imponen la mano a sus hijos para bendecirlo y con ellos los hacen garante de la promesa de la descendencia divina. O sea, Abraham pone las manos sobre Isaac, Isaac sobre Jacob cuando suplanta a Esaú. Y esto se hace bajo la imposición de manos, ¿verdad? Ya ellos con eso entran en esa economía de la salvación, en ser partes de la promesa como pueblo de Dios. Cuando también vemos en el Pentateuco, vemos que Moisés designa a Josué como su sucesor. De hecho, después de la muerte de Moisés, será Josué quien conduzca al pueblo a la tierra prometida. Vemos en Números 27, en el versículo del 22 al 23, dice: Moisés hizo lo que el Señor le había mandado, tomó a Josué, lo colocó delante del sacerdote Eleazar y de toda la asamblea. Le impuso las manos y le dio las instrucciones recibidas del Señor. Con este gesto ya sabían que al faltar Moisés, quien iba a sucederlo es Josué. El mismo espíritu de reposar en Moisés va a reposar en Josué. De hecho, Josué va a abrir el Jordán, así como Moisés abrió el Mar Rojo, en la tierra prometida, un poco demostrando que Dios estaba con Josué como lo estuvo con Moisés. Y así vamos con este gesto, ¿verdad? Este gesto muchas veces se va unido, sobre todo en el campo de los reyes y profetas, a la consagración. Cuando Samuel unge a Saúl, unge a David, pues obviamente también le impone las manos y lo consagra con el aceite, cuando Elías llama a Eliseo. Entonces, es un gesto que se va repitiendo. Cuando ya viene Jesús, después Jesús muere y resucita, el Espíritu Santo es para todos, para todos. ¿Okay? El Espíritu Santo es para todo el pueblo, ¿verdad? Que es lo que sucede en Pentecostés. Dice el mismo texto de Hechos 2, que se cumple lo que había profetizado Joel y que había dicho el profeta Joel, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y es un poco lo que pasa en Pentecostés. Todos salieron de allí hablando distintas lenguas y cada uno iba a hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Es el derrame del Espíritu Santo. Entonces ya aquí se ve que pasa algo especial. Obviamente la iglesia conectó desde el primer momento el gesto de la efusión del Espíritu Santo posterior al bautismo y le dejaba este hecho, mientras que todos cristianos prácticamente bautizaban, le dejaba este hecho de la efusión del Espíritu Santo a los que tenían más autoridad. Es una tradición que ya la podemos ver en Hechos 8, ¿verdad? Esto es muy importante, este capítulo. Felipe el diácono, después que ha convertido al etíope, está predicando en Samaria y allí logra la conversión de varios personas a las cuales bautiza en el nombre del Señor. ¿Y qué va a pasar allí? Dice Hechos 8, a partir del versículo 14. En Jerusalén los apóstoles se enteraron que Samaria había aceptado la palabra de Dios y le enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y rezaron para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había bajado sobre ninguno de ellos y solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Podemos ver Pedro y Juan, siendo pues los obispos de aquel entonces, la máxima autoridad era Pedro,
el vicario de Cristo, y Juan, pues el apóstol más cercano a Pedro en todo momento, ¿verdad? Y son ellos los que tienen la tarea que después que esta gente se ha bautizado, vienen a imponer las manos. Y cuando Pablo también llega a una comunidad y le dice, ¿han recibido el Espíritu Santo? Y dice, no sabemos que existe el Espíritu Santo. ¿Qué habéis recibido? El bautismo de Juan. Entonces, Pablo comienza y bautiza, ya con el bautismo cristiano, que habíamos dicho, y diferencia entre el bautismo que aplicaba Juan con el bautismo sacramental, y luego le impone las manos para que venga sobre ellos el Espíritu Santo. Es un gesto que está allí, que lo podemos ver bíblicamente. Es cuestión de leer los hechos, tanto en la parte que habla más de Pedro como la que habla más de Pablo, y ver cómo va dándose esta dinámica. Entonces, la iglesia tiene la confirmación como sacramento. ¿Por qué le llama confirmación? Bueno, porque es una reafirmación del bautismo. Te va a confirmar lo simple del idioma, ¿no? Yo te confirmo que sí voy. Es una confirmación. Reafirmas algo que ya se había afirmado antes. Entonces, aquello que se afirma en el bautismo nos hacemos templo del Espíritu Santo, nos hacemos miembros de la iglesia, pues obviamente con la confirmación queda reafirmado. Yo digo, sí, quiero ser miembro, quiero ser testigo de Dios, quiero ser miembro de la iglesia, y recibo en plenitud el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Una vez que se derramó el Espíritu en Pentecostés, cuando los apóstoles salen a predicar y comienzan a entender, se derrama en plenitud lo que ya estaba de alguna manera allí por el bautismo. Y eso es un poco lo que hace la confirmación. La iglesia primitiva, los dos primeros siglos, al tercer siglo, era común que los catecúmenos se preparaban durante un año, el catecumenado, para en la vigilia pascual recibir juntas los tres sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. Poco a poco la dinámica, pues las persecuciones y ya con la iglesia se empieza a hacer más iglesia institucional, y bueno, tantas cosas dentro de la dinámica histórica de la iglesia. Los obispos no eran tantos y no se daban basto para estar en todos los sitios a la vez, o de un obispo por territorios grandes. Pues obviamente la confirmación comienza a separarse del bautismo, ¿no? Y por lo menos nuestra experiencia aquí venezolana se daba que el bautismo era, pues cuando llegaba el obispo en la visita, se aprovechaba. Yo soy personas que tienen la experiencia de haber sido confirmados pequeños, bebés, porque es que llegó el obispo y vamos a aprovechar, no sabemos cuándo vuelve. Si ustedes, por ejemplo, en las primeras épocas de la colonización española, cuando había un solo obispo para toda Venezuela. Entonces, para que nos hagamos una idea de esto, ¿no? Ya pues en una normalidad, la iglesia ha ido madurando el sacramento de confirmación, evidentemente es posterior al bautizo, y se deja para una edad ya madura. Si bien en el bautismo, las promesas bautismales le hicieron nuestros padres y padrinos por nosotros, nuestra la profesión de fe, en la confirmación ya adultos, la edad mínima, por lo menos en Venezuela, son 14 años, la confirmación se considera la mayoría de edad en la fe. Ya la persona por sí misma hace las promesas, hace su profesión de fe. ¿Cuál es el signo visible? Confirmación, como ya lo decía, la imposición de las manos por parte del obispo y la consagración con el santo crisma. Volvemos a recibir el santo crisma que habíamos recibido en el bautismo. Por esta unción recibe el Espíritu Santo. Anteriormente a esto, el obispo ha llamado a cada uno por su nombre. La persona, el candidato, se para y dice, aquí estoy, Señor, como respondió Samuel, porque es un llamado. Confirmarnos es hacernos testigos de la fe y comprometernos a llevarla a otro. Por supuesto, ya terminando, el ministro ordinario de la confirmación no es otro que el obispo. Sin embargo, como todo sacramento tiene un ministro extraordinario, y es que en caso que el obispo esté ausente por enfermedad, por viaje, por cualquier cosa, él tiene que delegar a un vicario, que casi siempre debería ser el vicario pastoral, pero puede ser otro, que con una delegación, permiso especial, pueda celebrar esa confirmación en cuestión. O sea, que un sacerdote delegado sería el ministro extraordinario de la confirmación.